Primeramente me gustaría agradecerle por su participación en esta entrevista. No, por favor, el placer es para mí. Lo primero que me gustaría preguntarle es si considera que hoy, ya entrados en el siglo XXI, continúa encadenado el hombre a pesar de nacer libre. Bueno, así comenzamos. ¿Y para qué andar con preámbulos, no? Bueno, en respuesta a la pregunta tengo que concluir que lamentablemente sí. En contraposición con ello, podría agregar también que el hombre continúa siendo bueno por naturaleza. Claro, claro. Aunque no deja de percibirse un poco desalentador que después de tanto tiempo continuemos en el mismo lugar, ¿no? Mm, Esa me parece una afirmación un tanto sesgada por una conclusión predeterminada. Y aunque en parte es ciertamente desalentador, en parte es en extremo positivo. ¿Cómo sería eso? En principio ambas afirmaciones se complementan y se enfrentan a sí mismas. Que el hombre nace libre pero en todos lados está encadenado es una verdad francamente desalentadora y que continúe siendo así después de tanto tiempo sin dudas es muy desmotivador para todos aquellos que alguna vez vislumbramos otra realidad. Sin embargo, que el hombre es bueno por naturaleza y que continúe siendo así después de tanto tiempo es algo que no debe soslayarse de ninguna manera, porque en ello va toda la esperanza de nuestra especie. Esa esperanza que nos permite creer que aún hoy todo cambio es posible. Bueno, convengamos que la primera cita se argumenta en sí misma, en cambio la segunda parece hija de una cierta benevolencia para con los hombres. Mm, ¿A dónde el concepto? A ver. Y sí, hombres encadenados vemos por todos lados. No se necesita mucho para confirmar la veracidad de la frase. En cambio, que el hombre sea bueno por naturaleza y es un poco más discutible. Eso es porque la razón suele engañarnos, pero la conciencia no. Pero analizamos con la razón. Pero la conciencia nos analiza a nosotros mismos. La razón puede mostrarnos que es malo que el hombre, naciendo libre, esté encadenado, pero es la conciencia quien continuará aguijoneándonos con ello, aunque racionalmente consideremos que el encadenado se ha hecho merecedor de esa condena. ¿Y es la conciencia quien nos dice que el hombre es bueno por naturaleza? La conciencia, en tanto de conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, no en tanto de moral cívica o religiosa. Sí, sí, se entiende. Pero bueno, si el hombre es bueno por naturaleza, ¿por qué continúa encadenando a sus congéneres después de haber evolucionado tanto en otras áreas? Porque la frase completa dice que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pero las sociedades humanas han evolucionado también. Ya no vivimos como en el 1700. Podrían haber evolucionado en la libertad del hombre y no en su sometimiento. Mm, Evolucionar es una palabra sobrevalorada en el mundo actual. Las sociedades modernas consideran que el avance tecnológico lleva implícito el sello de la evolución humana, que permitir el voto femenino es evolucionar como especie, que haber abolido las monarquías es evolucionar como sociedades, pero en ninguno de esos ejemplos la palabra evolución está aplicada correctamente. Cambiar, aunque el cambio sea bueno, no es evolucionar. La evolución implica una transformación real e irreversible de la condición del hombre. Y de los tres ejemplos mencionados, no hay ninguno que sea francamente irreversible. Cualquiera de los tres puede volver atrás mañana mismo. El ser humano está
detenido en el tiempo, atrapado en la paradoja de su propia construcción de poder, haciendo de la historia una repetición eterna. Cambian los protagonistas, cambian las formas de gobierno, cambian las armas de las guerras, pero todo ello cambia simplemente para que nada cambie. Y eso dista mucho de cualquier cosa que asemeje a la evolución. ¿Y qué sería evolucionar realmente? Es que no es potestad del hombre asignar los destinos de la evolución, sino entregarse a ella. El ser humano evolucionó cuando comenzó a caminar erguido, cuando pudo morfológicamente hablar, cuando su cerebro se expandió. Y ninguna de esas acciones fueron fruto de la intervención humana, sino hijas de lo natural. Tal vez el mayor acto de evolución que podría intentar el hombre sería volver a lo natural y dejar de intervenir en ello. Eso suena extremadamente poco probable, ¿no? Mm, extremadamente. ¿Y entonces qué hacemos? Y continuar intentándolo, una y otra vez, incansablemente. ¿Un nuevo contrato social? ¿Por qué nuevo? Para crear algo nuevo, primero hay que comprobar que el anterior no funciona. Bueno, en las democracias actuales prevalece la voluntad general, piedra angular de su postulado. Eso es como decir que soy el padre del nacionalismo moderno por atribuirle a los ciudadanos sentimientos de identificación con la república o con sociedades a las cuales el hombre se ha asociado. No sé si tanto así, aunque algunos lo afirman, pero digamos que al menos algunos de sus conceptos se han aplicado o han servido de inspiración a desarrollos posteriores. El contrato social solo puede emanar de la voluntad general y la voluntad general solo puede ser concebida a través de la democracia directa, donde todos los ciudadanos, libres e iguales, puedan concurrir a manifestar su voluntad para llegar a un acuerdo común. Este planteo dista mucho de las democracias actuales, donde los ciudadanos solo están limitados a elegir representantes, los cuales ni conocen ni son conocidos por ellos, para tomar decisiones que solo atañen a la voluntad de los grupos de poder y no a la voluntad general. Bueno, pero en los estados actuales la democracia directa es impracticable, es físicamente imposible. Precisamente, el contrato social debe estar circunscrito a un estado de dimensiones tales que permita la realización fáctica y real de la voluntad general, en la cual cada uno de los asociados se obedece a sí mismo porque las leyes se fundamentan en esa voluntad general, en la cual cada ciudadano es a su vez legislador al deliberar públicamente la creación de las reglas y súbdito al someterse libremente a la obediencia de las mismas. Toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley, porque la soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser transferida. Bueno, ahora bien, ¿no considera usted que una comunidad de estas características jamás podría llegar a transformarse en una nación? Defíname el concepto de nación y le doy la respuesta. No, bueno, sé a dónde apunta. Yo me refiero a que un grupo que no pueda exceder los límites físicos de una democracia directa difícilmente traspasaría los conceptos del clan o comunidad, si lo prefiere. ¿Y por qué una nación tiene que exceder el límite físico de un clan o una comunidad? No necesariamente tendría que excederlo, pero en el mundo actual, con países con grandes extensiones geográficas ya definidas, El número de habitantes de una ciudad es inversamente proporcional a la relación que existe entre ellos. sí, ese concepto quedó claro,
Pero la pregunta sería, ¿cómo aplicarlo en el mundo actual? Mm, Los intelectuales estamos obligados a encontrar respuesta a las vicisitudes de los hombres, no a plasmar en la práctica la factibilidad de nuestro conocimiento. Aún así, podría citar como ejemplo práctico la Comuna de París, donde, a pesar de sus trágicas consecuencias, se implementó un contrato social en el cual prevaleció la voluntad general. Allí se dio por un breve momento una situación de organización colectiva funcional dentro de un Estado ya establecido. No estoy muy seguro de coincidir en llamar organización colectiva funcional a una experiencia que sobrevivió solo 60 días. La sobrevida de la experiencia no influye sobre la efectividad de la misma. La comuna estuvo condenada por el contexto desde el principio y su fracaso no radicó en la inviabilidad de sus postulados, sino en que la Tercera República Francesa se ensañó de manera salvaje y despiadada con los comuneros, matándolos de hambre primero, aplastándolos militarmente después y exterminándolos en feroz genocidio finalmente. Y en gran medida esto fue así porque la experiencia de organización colectiva, que es de lo que estábamos hablando, fue exitosa. Sí, podemos coincidir en eso. Pero precisamente eso sucedió porque un Estado ya establecido jamás consentiría que se proclamara una nación independiente dentro de su territorio. Sí, pero aquí corremos el riesgo de comenzar a girar en círculos si no tomamos la precaución de escuchar atentamente nuestras palabras. Usted me pidió un ejemplo de contrato social en el cual se haya ejercido una democracia directa, alcanzando así el ejercicio de la voluntad general. Y yo le puse un ejemplo en el cual se dio un contrato social que ejerció una democracia directa que alcanzó el ejercicio de la voluntad general. Si usted me hubiera preguntado si yo creo que los países actualmente conformados en potencias, ejerciendo plenamente un dominio geopolítico mundial, estarían dispuestos a permitirlo, tal vez le hubiera puesto el mismo ejemplo y sin embargo nos sería más sencillo llegar a un acuerdo en nuestras conclusiones al respecto. Eh, sí, bueno, tal vez no fui claro con la pregunta. O quizás no interpretó acertadamente la respuesta. Igualmente, me quedé pensando en eso que dijo sobre que los intelectuales no tienen la obligación de llevar a la práctica sus ideas. Mm, no fue exactamente así. Ocurre que muchas veces se pone a los intelectuales en la obligación de demostrar que sus planteos teóricos tienen aplicación práctica, o mejor dicho, se los conmina a desarrollar modelos para llevar a la práctica sus ideas. Y no es ese el trabajo del intelectual. Es decir, si lo hace, bienvenido sea, pero en realidad no están obligados a hacerlo. Los intelectuales, como bien lo refiere el término, se mueven en el mundo de las ideas, no de la praxis. Somos intelectuales, buscamos soluciones lógicas, no somos científicos que necesitan verificar sus teorías en la praxis. Yo puedo concluir que el contrato social, los términos en los cuales yo lo he planteado, es la única manera de alcanzar una autonomía racional de los hombres y al mismo tiempo, y sin el menor atisbo de contradicción, considerarme un neófito sobre cómo llevarlo al terreno de la práctica. Y ello no tiene por qué ir en desmedro de mi conclusión inicial. Y sin embargo, muchas veces son los mismos intelectuales quienes exigen modelos prácticos a sus propios colegas. Sí, es que vivimos en un mundo donde es más fácil cuestionar el conocimiento del otro que demostrar el propio. Es más, muchos han hecho carrera así. Sí, así es.
Bueno, muy bien. Quiero darle las gracias una vez más por su participación en esta entrevista y pedirle alguna reflexión final a modo de despedida. Mm, no sé, tal vez en virtud de lo hablado hoy aquí, decir que prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios. Muy bien. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación.